Momento de comenzar con nuestra mesa del mediodía y obviamente la dificultad por la que está atravesando Bolivia es el tema que nos ocupa. Por supuesto que más allá de lo político, lo económico también tiene su validez en todas estas crisis, pero ya no hablo fundamentalmente de Bolivia o de nuestro país, sino de lo que está pasando en Latinoamérica. Por eso tenemos a Manuel Herrera, economista, que está con nosotros para que nos ayude, por lo menos, a entender qué es lo que está pasando. Y tenemos dos analistas. Uno de ellos, además, historiador, como Fabián Harari, al que vamos a consultarle justamente qué es lo que está pasando en Latinoamérica toda. Y por supuesto, a alguien de la casa también, analista, como es Carlos Caramelo. Bienvenidos a los tres. Gracias, Charly. Quería empezar con Fabián Harari para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en Bolivia. Tenemos voces de un lado, tenemos voces del otro, y en el medio de toda esta crisis política que hay, está la gente. Sí. Efectivamente, Bolivia se ha incorporado al ciclo de crisis económicas y políticas de América Latina. Estuvimos Venezuela, una implosión de un régimen. Tenemos Ecuador, Brasil, sí, con el Lavajato y las movilizaciones contra Dilma, sí, luego contra Temer y tal vez ahora contra Bolsonaro. Tenemos las movilizaciones en Chile y ahora tenemos las movilizaciones en Bolivia que voltearon a Evo Morales. Es decir, nosotros en nuestro país hablábamos de una grieta, ¿no? Que obviamente existe. Pero ahora la grieta es latinoamericana. La grieta ahora es de clase. Es muy interesante esto. Caen gobiernos supuestamente populistas. Cayó el socialismo siglo XXI, cayó el modelo Lenin Moreno, cayó el PT. Supuestamente caen los progresistas por movilizaciones populares. Pero sí, también en Chile caen los llamados liberales por movilizaciones populares. Es decir, más allá del signo político, parece que la población se está rebelando contra el conjunto de los gobiernos. Y eso es porque el conjunto de los gobiernos tiene muchas cosas en común. Y la crisis, por lo tanto, es la crisis de eso que tienen en común. Lo que tienen en común es básicamente la administración del capitalismo en la región. Lo que tienen también en común es el agotamiento del ciclo de los commodities en América Latina, que efectivamente está haciendo que no se pueda soldar con recursos, sí, la crisis social que se arrastra desde principios del siglo XXI. Ayer hablaba Carlos con un compañero que vivió casi 3 años en Bolivia. Ajá. Y me decía lo siguiente: esto surgió, Carlos, desde el momento en que se llamó a ese referéndum o plebiscito por parte de Evo Morales, sí, para pedir la posibilidad de un nuevo mandato. Allí es donde aparentemente se empieza a gestar todo esto. ¿Están así? Sí, a mí me parece que hay sobrados motivos para pensar eso. Digo, la trampa que le hacen a Evo en el momento en que él se presenta al plebiscito inventándole un hijo y una paternidad incierta que después se demuestra, digo, solamente como una operación de medios, marca también como una especie de estatus de los medios acompañando estos golpes aparentemente blandos, pero ahora sí, vemos con toda claridad que son muy duros. Sí. Porque Evo renunció para evitar un baño de sangre que de todas maneras se va a producir. Digo, estamos viendo en este momento que en el Alto hay gente que no está dispuesta a ceder a ninguno de sus derechos, sí, está gritando, y ahora sí, guerra civil. Dice que son más o menos 8.000... Vamos a aclarar que en el Alto es la gente que sigue a Evo Morales, ¿no? Sí. Que son los llamados ponchos rojos. Así es, pero además se están sumando cocaleros, se están sumando mineros. Digo, me parece, coincido con Fabián, que es una especie de confrontación, sí, de clases. Aparece también solapado una confrontación, yo diría, religiosa. Aparece solapado la confrontación del cristianismo de la Iglesia Católica y de las iglesias pentecostales, digamos, con los sentimientos
locales. Bueno, hay un partido, ¿no? Sí, El claro. Demócrata Cristiano. Sí, y dicen que Camacho, que es uno de los promotores de esto, pertenece a grupos de esas características. Yo lo único que vi fue cargar una cruz en su remera cuando ingresó a la Casa de Gobierno, una cruz que es la identificación de la Unión Juvenil Crucenista de Santa Cruz de la Sierra, sí, que saluda de esta manera, Charlie. Cuando saludan de esta manera. Creo que a esta altura de la soirée los símbolos son muy evidentes, ¿no? Estamos enfrentando sin duda una guerra de clase que de todas maneras, a ver, seguramente Fabián va a coincidir conmigo, la señora que quiere asumir la presidencia como es la segunda, sí, la vicepresidenta del Senado, digo, no podría durar 24 horas en el medio de la juventud del Cuarto Reich alemana. Seamos realistas, digo, ella probablemente se sienta muy rubia y se sienta muy aria, pero como escribió el hombre de las venas abiertas de América Latina, sí, digo, en América Latina todos tenemos sangre originaria, algunos en las venas, otros en las manos. A ver, quiero ir a la parte económica, porque todo esto, cuando siempre hay una crisis política, todo desemboca también en lo económico. Por supuesto. Manuel, yo leía un estudio de la CEPAL para América Latina y países del Caribe, que dice que la mayoría de los países van a tener una caída en la actividad económica del 0,2% en este 2019, que recién va a haber un crecimiento a partir del 2020, excepto Argentina, que va a caer un 3%, y un 25% que va a caer Venezuela. Este 0,2% de caída de actividad económica, ¿se da como desenlace de todas estas crisis políticas? Hay una serie de factores. Primero una aclaración, los grupos católicos no están metidos ahí, son los evangélicos. Que incluso uno... Bueno, el cura Molina denunció sí, pero a los puede grupos haber católicos. alguno, pero no es la iglesia Está católica. bien, yo digo... Uno ve a la policía que iba a reprimir arrodillada, rezando, antes de ir a reprimir y matar. Y son los mismos que lo han apoyado a Bolsonaro, son los grupos evangélicos, y que en otros lados han hecho lo mismo. Y hay toda una cosa mundial, no es solamente acá. Mira, la desgracia de Bolivia es su propia riqueza. Empezaron en la época de la colonia llevándole un cerro entero de plata que había. Produjo una gran inflación en Europa, toda la plata que fue. Después vino el estaño, donde había un señor, Patiño, que se apoderó de todo el estaño, y mientras el pueblo era pobrísimo, él era una de las fortunas más grandes del mundo. Vivía entre París y Buenos Aires, poco iba allá. Después, bueno, vino el petróleo y ahora es el litio lo que está conmoviendo a Bolivia. En el continente... Perdón, litio que también tenemos nosotros. No, es el gas. Sí, también. Sí, es el gas. Es el gas. El 70% de las exportaciones de Bolivia es el gas. No, pero el eso ya litio estaba. también, ¿eh? El gas, también. El gas ya estaba, ahora lo que quieren manotear es el litio. Pero era de Camacho y después lo nacionalizó. Pero no se nacionalizó. El gas no se nacionalizó. No, el gas es así. Lo que pasaba era que antes la renta que se cobraba por el gas era del 15% y Evo Morales la llevó al 50%. Quiero decir esto es importante. Las empresas las empresas privadas siguen extrayendo el gas en Bolivia. Evo Morales en eso no cambió absolutamente nada. Y otra cuestión, Evo no cambió la configuración económica de Bolivia. Bolivia tiene el 51% de su población por debajo de la línea de pobreza o línea de indigencia. Vive de la renta del gas, el 40% tiene un aumento de los planes sociales y lo cuenta como una persona que recibe planes sociales, que es casi el 30% de la población, no está contada como desocupada. Entonces, las cifras oficiales dicen que hay un 4% de desocupación, pero en realidad es gente que recibe planes sociales o remesas de otros países. Por ejemplo, en Bolivia, 1.500.000 personas, o sea, el 15% de la población, vive de las remesas que le mandan bolivianos que viven en el exterior. O sea que es una economía prácticamente quebrada, que Evo efectivamente no transformó en 14 años, y por eso las movilizaciones sociales. Quien recién se desayuna con Bolivia, quien no ha seguido a Bolivia durante todos estos años,
cree que es un golpe de la derecha o algo por el estilo, y no ve primero que Evo renuncia antes que los militares se lo sugieran. Él renuncia cuando la COB, es decir, la Central Obrera Boliviana, le pide la renuncia. Y las huelgas y movilizaciones en Bolivia vienen de edad. Por ejemplo, en septiembre... ¿No hubo una sugerencia también militar hacia Evo? Para ahí hay una cuestión, porque Wilman Kaliman es aliado de Evo Morales. Y la pregunta es, ellos se negaron a reprimir. Sí. Es una pregunta. Sí. ¿Contra la orden de Evo de reprimir? No ¿O en alianza con Evo? No porque parecía. Evo se va, tenemos un escándalo y un caos en Bolivia, y efectivamente, en medio de este caos, Evo tiene las condiciones, o piensa que puede tener las condiciones, para volver. O sea, tu pregunta además, va hacia una sospecha de que puede haber sido algo mancomunado. Muy sencillo. Si efectivamente Evo no quisiera, tuviera una política o para pacificar Bolivia o lo que sea, ¿por qué los legisladores del MAS, que son 2/3 del Congreso, tanto diputados como senadores, no dicen ahora si van a aceptar a la nueva presidenta o quieren poner otro presidente? Es decir, dejan el vacío de poder. ¿Por qué el MAS alienta ese vacío de poder? Lo vamos a saber esta tarde. ¿Por qué el MAS? Lo pueden decir ahora. Lo pueden decir ahora. Lo podían decir ayer. Lo podían decir ayer. Lo podían decir ayer. Lo podían decir ayer a los periodistas. ¿Por qué hicieron silencio? Evo habló. Evo habló el domingo. García Linera habló el domingo. ¿Por qué los legisladores no hablaron nada? Porque te tienen que poner de acuerdo. ¿Vos te parece que se van a poner de acuerdo? Porque efectivamente están... Son todos del MAS. Son todos del MAS. ¿Me perdonás un segundo? No es así. No el gas ya estaba. Y además lo había nacionalizado. El petróleo y el gas, Evo, en cuanto subió. No se nacionalizó. El gas no está nacionalizado. Perdón, ya estaba el tema. Acá la novedad es el litio. Por eso se han apresurado a generar todo esto, que es un golpe de Estado, aunque Macri se resista a hacerlo por la subordinación a Estados Unidos y después de las palabras de Trump. Pero ya hay en Estados Unidos centros de inteligencia, digamos, de estudios, que dicen que es un golpe de Estado, y lo ha dicho Susana Malcorra, que era la canciller de Macri. El problema en América Latina es el descenso de los commodities, y que se va a agravar ahora con el descenso seguramente del precio del petróleo, por lo que acaba de descubrir Irán, un enorme yacimiento, y por toda la sustitución que hay, ¿no? Entonces se va a agravar, va a haber más problemas para Latinoamérica, y las commodities cayendo, como nos pasa a nosotros. Sí. Pero en el caso de Bolivia no es porque haya peores condiciones. Las condiciones han mejorado mucho, si bien no son las ideales. Bolivia viene de décadas de atraso. Claro, pero nosotros veíamos, Manuel. La gente vive con $2 por día en Bolivia. Sí, pero de acuerdo, ¿de qué estamos hablando? Pero yo lo que veía ¿Cómo mejoró si tuvo que intervenir la CONADIV, la CONAMAC y tiene la COBE en contra? Todas las organizaciones sociales las tuvo que intervenir. Perdón. Todas las cifras, por favor. Perdón. ¿Cómo ha bajado Te estoy la diciendo pobreza, las 51% de personas entre indigentes y pobres. Acá tenemos el 30% y es un escándalo. ¿Cuántos eran hace 5 años? Hace 5 años las cifras solo mejoraron del 2003. Pero tomar el 2003 como cifra, donde es el punto máximo de pobreza y de crisis en Venezuela, vos sos economista, tenés que saberlo, ese no es índice, es como tomar, en Bolivia, es como decir tomar los índices del 2002 acá. Uno tiene que tomar los índices en términos históricos. Y Bolivia, Bolivia está peor que en los años 70. Los organismos internacionales te están diciendo que es el país que más ha crecido. Los organismos internacionales más América Latina. En los últimos años. Negás la interferencia de la derecha, y Alfredo Jalís Rame acaba de dar a conocer. Yo no niego la interferencia de la derecha. No la niego. No la niego. Lo que digo es... Behind the back doors explica que no niego la interferencia de la derecha, no lo niego, y efectivamente todo el mundo ahí quiere meter cuchara. Y efectivamente es un proceso complejo. Fabi, vamos a escucharnos, porque si no, a ver, léeme eso, por favor. A ver, hay un analista internacional que se llama Alfredo Jalís Rame, que dio a conocer un texto en un sitio que se llama Behind the Back Doors, donde explica que con varias semanas de anticipación, los detalles con nombres y apellidos de los involucrados en la planificación de esto
que iba a ocurrir en Bolivia. Y mi gran pregunta es, si todos lo sabíamos, porque además Evo viene denunciando esto desde bastante antes, el problema es, ¿no podemos hacer nada frente a este tipo de cosas? Digo, no podemos, si se prevé un golpe de Estado, aunque, digamos, yo discrepo con las cifras, yo tengo otras cifras. ¿Qué cifras tenés? Las cifras son las oficiales. Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. Es el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. El informe que te dan en la Embajada de Bolivia es que el gas no se nacionalizó, sino que entonces se empezó, tengo razón. No, pero que se pasó ¿La cifra de pobreza están bien o no? ¿La cifra de pobreza 4%. ¿La cifra de pobreza están bien o no? 4%. ¿4% de pobreza? 4%. ¿De dónde lo sacan? Yo estoy hablando de la cifra del Instituto Nacional de Estadísticas, que es el INDEC de Bolivia. Es decir, cifras oficiales. ¿Vos estás hablando del 51%? 51% entre indigencia y pobreza. Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. Una cosa más que quiero decir que me parece importante. Económica y demás. Hay cuestiones históricas, hay cuestiones raciales que son las peores cuestiones que pueden plantear. Por eso Camacho, que no viene de la política ni de nada y tiene todo este extremismo. Pero está bien, ¿quién es Camacho? De Santa Cruz. Es un señor. Camacho es un empresario. Está bien, pero ¿cómo aparece como figura política en todo esto? Por Santa Cruz, y voy a decirlo, en el 2014, él es del Comité Cívico de Santa Cruz. En el 2014, Evo Morales hizo un acuerdo con el Comité Cívico de Santa Cruz para ir a elecciones. Es decir, Evo Morales fue parte del acuerdo con los comités cívicos de la Media Luna. Y quiero decir esto, por favor, porque me parece muy importante. Me parece muy terrible y muy peligroso cuando hay un levantamiento popular decirle golpista, como en Brasil, como en Bolivia y como se le dice en Chile. ¿Por qué? Porque de acá a unos meses la Argentina va a sufrir un duro ajuste y yo no quiero que a los que salgamos a pelear nos digan golpistas. Pero lo que manifestaba recién Manuel Herrera, hay dirigentes dentro de Cambiemos que manifiestan que no es así. Y es muy interesante. Perdón, y hay dirigentes demócratas, ex canciller, hay dirigentes del Partido Demócrata. Sí. Hay dirigentes del Partido Demócrata que dicen que hay golpe. Y es muy interesante, porque justamente es parte de la clase dominante que se está tratando de curar en salud. Ante cualquier movilización van a decir golpista. Y la izquierda perfumada dice que es raro que Evo Morales no se haya quedado a luchar, a resistir. Digo, gente que ha derramado tanta tinta a lo largo de su vida, ¿no? Y está tuiteando como si fueran... Cambiemos han dicho que esto es un golpe. Y lo ha dicho Daniel Lipovetsky, que es un golpe. Los demás no hablan porque Macri no quiere decirlo. Bueno, porque obedece si a 20, me están dando la razón a mí entonces. Si a 20 días... Me están dando la razón. Es decir, todos los elementos de la clase dominante están diciendo que es un golpe, porque se están curando en salud. No quieren insurrecciones en América Latina. No quieren insurrecciones en América Latina. La pregunta es, ¿por qué en Chile no le dicen golpistas? ¿Por qué en Chile no son golpistas? Y su asociación con Trump. Es Macri. El radicalismo no es clase dominante. Acaba de prohibir en Telam. Alberto Fernández, ¿de dónde viene? Acaba de prohibir en Telam que se escriba golpe de Estado. Acaba de prohibir en Radio Nacional que se diga golpe de Estado. Perdón. Ese es el elemento. Pero el presidente lo acaba de decir. El futuro presidente lo acaba de decir. ¿Qué es golpe de Estado? Sí. ¿Y si es un golpe de Estado? El Partido Demócrata de Estados Unidos acaba de decirlo. No fue un golpe de Estado. Pero sí es un golpe de Estado. La gente se levantó, lo echó la COP. A ver, lo echó la COP. Perdón, hoy hay una asamblea legislativa. ¿A la COP no lo echó? ¿La COP no le dijo que se vaya? No, ¿Cómo no? Que se vaya. Decís que la COP no le dijo que se vaya. Que la cópula de la... Pero vos no viste a los mineros marchando. No, vi a los mineros defendiendo en el alto junto con los que... Los mineros marcharon contra Evo Morales y fueron reprimidos. Además, ¿cómo los ve? A ver, vos sos el único que los ve porque los medios no pasan nada de los que marchan a favor de Evo. ¿La verdad? Discúlpame, es muy interesante porque la FEJUVE se hizo una marcha muy importante contra Camacho y en ningún momento de sus 6 puntos piden que vuelva Evo. No piden que vuelva Evo. ¿Por qué será?
No sé, hay 8.000 ponchos rojos pidiendo que vuelva Evo. No piden que vuelva Evo. Sí, los ponchos rojos no. De todas maneras, los ponchos rojos se movilizaron contra Evo. Todo el discurso de Evo, si lo lees de verdad, no habla de volver. A mí lo que me preocupa... Yo creo que estás totalmente equivocado respecto a que Evo está pensando... Está pensando en volver. Si puede o no es otro problema. Independientemente de lo que pida uno o pida el otro, a mí me parece muy complicado para el ciudadano boliviano, o los ciudadanos bolivianos, que marchen gritando, ahora sí, guerra civil. No sé, independientemente de lo que piden, pero me parece que eso es lo que se debe tratar de evitar en un país que está conectado. Digo, hoy va a haber una asamblea legislativa. Sí. En esa asamblea legislativa seguramente se va a nombrar a la senadora como posiblemente la que va a encomendar los destinos del país hasta nuevo llamado a elecciones. Condicionada que llame elecciones en un plazo muy La pregunta es... Ahí está la mano de Evo Morales. Está bien, pero eso va a solucionar la cosa política. Los 2 tercios van a votar como les diga Evo Morales. Y ahí vamos a ver que efectivamente qué es lo que Evo Morales quiere. Primero hay que ver si van a dar quórum. También por orden de Evo Morales. Bueno, no sé, pero vamos a ver si va a haber quórum. En el caso, yo pregunto, ¿esto es una salida política? Eso no se va a decidir en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque las calles están ardiendo. Eso se va a decidir entre las organizaciones sociales que están levantadas. Hay que ver qué hace el ejército, la policía está acuartelada, no quiere reprimir. Por lo tanto, eso se va a decidir en las calles, no se va a decidir en la Asamblea Legislativa. La policía ya no está todas las acuartelada. responsabilidades a favor o en contra, todo va a ser responsabilidad de Evo Morales. Perdón, pero la policía no está No, justamente estoy diciendo que se decide en las calles. Y ahí Evo no tiene responsabilidad. Ahí Evo no tiene injerencia. Es como Cristina. Todo lo que pasó en el país es culpa de Cristina y todo lo que va a pasar es culpa de Cristina. Si Evo Morales hubiera tenido injerencia en lo que pasa en las calles, no hubiera tenido los problemas que tiene. No le hubieran dicho que no en el 2016. No hubiera tenido los problemas en la elección que tuvo, ni hubiera tenido a la COB en contra. Quiero decir, la COB... hay una a la dirigencia de la COB. En septiembre una huelga... A ver, si puedo terminar. En septiembre hubo una huelga enorme de maestros y trabajadores de la salud, que terminó una huelga de hambre. La COB no quería llamar a la huelga y tuvo que terminar llamando a la huelga general por la presión de las bases. Lo mismo pasó en el 2017. Evo Morales quería restringir y eliminar el derecho de huelga para los trabajadores de la salud. Es decir, que el trabajador no puede hacer huelga. Hubo una movilización de los trabajadores de la salud, la COP no quería llamar a huelga general y tuvo que terminar llamando en 2017 a huelga general. A ver, reitero... Puede discutirse sí, ya, pero quiero las que me cifras contesten perfectas de la elección, pero que nadie discute que la elección la ganó Evo Morales. Punto. Ah, claro. No discute nada. O sea, él consiguió en una hora más del 100% de los votos que necesitaba. Pero te estoy diciendo, escuchá bien, por favor. Sí, que no consiguió en una hora porque se puede discutir si sacó o no. Él mismo reconoció que estaba mal. Escuchá un poquito, acostumbrate a escuchar, es educación. Se puede discutir si sacó o no los votos suficientes para pedir el balotaje, pero que ganó, que sacó más votos, esto lo ha reconocido todo el mundo, la UE a todos. ¿Por qué no fue el balotaje? Perdón, Fabián, reitero la pregunta que hice antes. Con esta asamblea legislativa que se va a estar llevando a cabo esta tarde, más allá de que se nombre o no la senadora como la que va a dirigir los destinos del país hasta la nueva convocatoria de elecciones que tiene que ser antes del 22 de enero, claro, ¿correcto? Exactamente. La pregunta es, ¿hay una salida política en esto de lo que se va a estar tratando esta tarde? ¿O no va a haber una salida? A mí lo que me preocupa es el pueblo boliviano que está en las calles. Y creo que a todos nos preocupa porque no queremos un enfrentamiento. No queremos derramamiento de sangre. Entonces, ¿cuál es la solución política a esto hoy, ahora? No va a haber solución en la Asamblea Legislativa. La solución va a ser en las calles. Y la cuestión es, o ganan las masas, la población, o gana el Estado. Mi perspectiva es que la mejor forma de dar una solución es que las propias masas se organicen, hagan asambleas por barrio, hagan un congreso de trabajadores y que ese congreso de trabajadores bolivianos decida cuál es el curso a seguir. Carlos, ¿coincidís? No, para nada, en lo más absoluto. Creo que la solución también puede estar o no en las calles, pero que de todas maneras, si la solución está en las calles, está a favor del proceso que encabezó Evo Morales y que no lo va a tener al frente en lo sucesivo a Evo Morales, porque en el discurso de Evo Morales está con toda claridad que él como expresidente va a aconsejar, a acompañar, a lo que fuere, pero ya no se plantea como objetivo del poder. Y que frente a eso está la operación siniestra de la derecha que quiere trasladar
el proceso de Medio Oriente, del cual se está retirando, a América Latina. Y que lo quiere trasladar en términos políticos, en términos religiosos y en términos económicos. Y quieren la separación de Santa Cruz de la Tierra y de la Sierra y todos los bordes, son 3, 4 regiones. Quieren separarlo del resto. Eso es un delirio. Esto es un tema que ya viene históricamente y además el peor odio que puede haber, que es el odio por el racismo. Hay una división profunda en Bolivia por el desprecio al aborigen. Eso es terrible. No tengo más tiempo. Interesante el debate. Les agradezco la presencia. Gracias, Manuel. Gracias, Fabián. Gracias, Carlos. Y bueno, esperemos que haya una solución, no solamente en este caso para Bolivia, sino para toda América Latina, ¿no? De verdad. Muchas gracias. Seguimos. Estamos también en Bolivia desde anoche, en La Paz, con